B2B Sales Podcast. Buenos días, bienvenido a un nuevo capítulo de B2B Sales Podcast. Hoy vamos a hablar de las nuevas llamadas y de lo que estamos haciendo en el mundo de llamadas. Mi nombre es Pedro José Gutiérrez, soy del equipo de Core y plataforma de Global CTO, más enfocado en la parte de IPCOM. Y aquí con mi compañero. Yo soy Ricardo Serrano, trabajo en Global CTO también, estoy en la parte de Open Gateway, en concreto en Core. Vale, pues Pedro, las llamadas de teléfono siempre han sido importantes para Telefónica, ¿no? Desde el principio, o sea, nos ayudan a conectar a personas, negocios, empresas, etc. En este sentido, ¿qué está proponiendo Telefónica y la industria para, digamos, evolucionar las llamadas de teléfono? Bueno, estamos trabajando en dos casos, pero bueno, lo que estamos haciendo es lo de New Calling y Branded Calls. New Calling, nuevas llamadas, ¿no? Quizá nos puedas explicar un poco en qué consiste. Correcto. New Calling es añadir al canal de voz información adicional dentro de una llamada. ¿Y en qué consiste más o menos? Bueno, estamos trabajando en dos fases con lo de New Calling. La primera parte es la parte sencilla, que ya se podría aplicar con los estándares y los dispositivos que tenemos, y una parte más compleja. Esto lo que sería es que dentro de una llamada se usaría otro canal para poner información adicional. ¿Y la otra fase que comentabas? Esta es la fase más compleja y es la más interesante, que ya es aquí añadir interactividad dentro de la llamada. ¿Y en qué consiste más o menos? Bueno, consiste en que cuando tú hagas una llamada se te va a abrir un canal y vas a tener como un pequeño navegador web a donde tú podrás interactuar en tiempo real con el llamante. O sea, dentro de la propia aplicación de teléfono, ¿no? Entonces, ¿qué casos de uso podríamos llegar a tener con esto? Bueno, se estamos trabajando en dos casos de uno. El primero es traducción y transcripción. En esto consiste que en una llamada en la pantalla podrás ver el texto en tiempo real, la traducción y transcripción de la llamada que estás en curso. Y cuando llegue la interactividad, hasta podrás elegir en qué idioma lo quieres. ¿Y el otro caso de uso? El otro caso de uso es lo que llamamos Light Up the Screen o enciende tu pantalla. O sea, esto está más orientado, entiendo, a call centers, ¿no? Correcto. En este caso, cuando un usuario llama a una gran marca, esta marca le puede transmitir información de los servicios que esté ofreciendo. Por ejemplo, cuando uno llama a veces a una gran empresa, te ponen con un IVR, que es un Interactive Voice Response, que tienes que esperar a la locución para que te diga qué opción tienes que mostrar. Con el Light Up to Screen, puedes ver ya visualmente las opciones que hay y no tienes que esperar a la locución. O sea que nos estaríamos saltando el clásico paso de pulse 1 para hacer cierta acción, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Qué interesante, Pedro. Y bueno, Ricardo, tú ya que estás más involucrado en este tema, ¿nos podrías explicar el Branded Calls? Sí, bueno, branded calls o llamadas brandificadas consiste en agregar información a, digamos, la imagen que nos aparece en la pantalla cuando nos llaman, ¿no? Pues ahora mismo lo único que nos aparece es un número de teléfono o, en caso de tenerlo agregado, un nombre. Pero por lo general, en el caso de las empresas no tenemos agregadas a las empresas, ¿no? Entonces, agregar, digamos, por ejemplo, el logotipo de la empresa o información concreta de por qué está ocurriendo la llamada o de la empresa, pues digamos que aporta cierto valor, ¿no? a las empresas. ¿Y podrías explicarme qué valor aporta esto? Sí, pues principalmente en la tasa de respuesta que puede tener un cliente, ¿no? Si tú sabes que te está llamando tu banco, pues vas a coger la llamada, ¿no? Más que si no sabes, muchas veces nos llaman, no sabemos quiénes son, entonces no contestamos. Pues si ya sabes quién te está llamando y por qué, pues es mucho más probable que tú cojas esa llamada, ¿no? ¿Y qué se necesita en la red para esto? Pues principalmente VoLTE. VoLTE es voz sobre LTE, que es LTE es como se conoce a la red 4G. O sea que principalmente las llamadas sobre voz 4G es lo que se necesita. Y bueno, en el caso de nuestras operadoras en Europa, pues ya tenemos en torno a un 60, un 80% de penetración en VoLTE. Entonces, creo que es similar a New Calling, ¿no? Parece que la red puede llegar a estar preparada, ¿no?
Correcto, sí. En New Calling, por ejemplo, necesitamos plataformas que puedan prestar estos servicios y hay procesos de estándares que tienen que cerrarse para poder lograr esto. Ujú. Sí, o sea, la arquitectura depende de nosotros y puede estar lista, pero principalmente, como todo en la industria, depende de los terminales, ¿no? Y al final, con Branded Calls quizás ya está listo, ¿no? Pero para New Calling creo que lo iremos viendo más adelante, ¿no? Muchas gracias. Llegamos al final del capítulo. Espero que le haya gustado esta pincelada de las cosas que estamos trabajando aquí en Telefónica para dar un plus a la llamada de voz. Muchas gracias. B2B Sales Podcast.